bienvenidos todos en esta mañana. Damos gracias a Dios por estar este día del Señor en su casa. Vamos a tener abierto en el capítulo que hemos leído en Filipenses, capítulo 4. Sé que están siguiendo una serie, por lo menos uno de los predicadores de aquí está siguiendo esta serie, y ya llegando al final de este libro, nos encontramos con estos 9 versículos que hemos leído y vamos a ir paso a paso haciendo por lo menos una introducción para recordar, ¿sí? Cuál es el contexto sobre el cual estamos hablando. Si bien aquí hay algo que es central casi en estos versículos, que salta a la vista y no es algo grato, porque es la diferencia de dos mujeres, Evodia y Síntique. El tema que les traigo hoy es unidad y gozo en la iglesia, que quiere decir que cuando no hay unidad se pierde parte de ese gozo. Y cuando el apóstol Pablo en sus cartas nombra a personas por nombre, ¿sí? No se refiere a los hermanos en general, si bien comienza la carta dirigiéndose a sus pastores y diáconos, pero cuando da nombres específicos, obviamente uno no puede imaginar que estas personas estuvieron pensando que esto iba a quedar por todos los siglos en la palabra de Dios, sus nombres, pero cuando Pablo da nombres es porque ocurre algo muy bueno o porque a veces ocurre algo muy malo. Demas me ha desamparado amando a este mundo y me ha abandonado. Ahí es malo, pero también al amado Gayo, que se pronuncia así aquí, podemos decir que dice cosas buenas. Por ejemplo, Juan, que también nombra al que acabo de mencionar por nombre. La introducción que vamos a hacer es ver el contexto de la carta, porque está llegando al final y Pablo uno diría, bueno, uno dejaría quizás para la mitad de la carta los problemas y se dedicaría al final de su carta, en el capítulo 4, simplemente a reiterar las cosas buenas y enseñanzas. Sin embargo, en este último capítulo, si bien no es el final del capítulo, pero sí, ya casi terminando la carta, está este problema que había en Evodia y Síntique. Nosotros vemos que en la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses hay dos temas que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 4, dice: siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Ahí tenemos una de las palabras. El versículo 5, por vuestra comunión, ahí tenemos la otra, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Al comenzar la carta, ya Pablo nos pone, ¿sí?, en sintonía diciendo, aquí hay dos temas principales que se refieren a la iglesia en Filipo. Primero, el gozo. Porque de alguna forma, seguramente, esta iglesia había olvidado lo que era el gozo en el Señor, o no estaba en esa plenitud de gozo que Pablo esperaba. Él se gozaba por ellos, pero siempre les recuerda, tengan gozo. Y obviamente, atado al gozo está la comunión. Por eso dice la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Si nosotros, por ejemplo, vamos al capítulo 2, versículo 2, otra vez se repiten los dos conceptos. Es decir, hay como si fuera el estribillo de una canción, ¿sí? Es como hoy cantamos una canción que tiene un coro que se repite una y otra vez. El coro que se repite una y otra vez en Filipenses es comunión y gozo, o gozo y comunión, en el orden que le quieran poner. Capítulo 2, versículo 2 dice: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Ahí está la unión, el mismo amor, sintiendo una misma cosa. O sea, en el capítulo 1 comienza abriendo la carta con este gozo y comunión. En el capítulo 2, gozo y unanimidad, que es exactamente lo mismo. Vamos al capítulo 3. 3.1 dice: resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. O sea, les falta esto cuando se resta. A mí, a la verdad, no es molesto el escribir las mismas cosas, que para vosotros es seguro. Y en el versículo 16 del mismo capítulo dice que, sobre todo al final, que los que hemos llegado en cierto momento entendimiento, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Y luego,
en el versículo 1 de este capítulo 4 que hemos leído, dice: así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor amado. Y después, en el 4, dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, otra vez, gozaos. Ese otra vez no es simplemente en esos versículos, sino en toda la carta. Entonces, el contexto sobre el cual estamos parados, digamos, en la iglesia en Filipos, sí, es una iglesia reciente, una iglesia joven, que quizás no tenga más de 7 años posiblemente, una iglesia creciendo, ¿sí? Una iglesia con nuevas personas, pero que a pesar de que la nueva tenía muchas personas colaboradores en el evangelio de Pablo, es decir, Pablo ya no estaba ahí en Filipo, y esas personas podían llevar adelante la iglesia. Ahora, había este problema en la iglesia en Filipo, y Dios deja seguramente esta carta para que esta misma exhortación que hace Pablo a los filipenses sea de continuo en la iglesia del Señor, tanto aquí en España como en Argentina, de donde vengo. Siempre va a haber problemas de desunidad, y esos problemas de desunidad atentan contra el gozo de la iglesia, y cuando atenta contra el gozo de la iglesia nos desvía de la misión principal, que es el evangelio. Entonces, entrando un poco a los versículos, vemos que, antes de abordar el capítulo 4, que todo el contexto de la carta de Pablo trata un problema principal. Si bien se pueden sacar muchos mensajes y enseñanzas, uno de los problemas que queda sobre relieve en la iglesia en Filipos es que no estaban gozosos. Es decir, Pablo reitera una y otra vez: gozado, otra vez los digo. Para él, la iglesia era un gozo, porque en el versículo 1, con el cariño que lo dice, ¿sí? Es un corazón pastoral de Pablo, dice: hermanos míos, amados, dice deseados. Bueno, estoy leyendo la versión de Sociedad Interunitaria, Reina Valera. Dice: gozo y corona mía. Qué poético, ¿verdad? Estad firmes en el Señor. Y otra vez repite la palabra amados. O sea, para Pablo era una iglesia, como todas sus iglesias que eran del Señor, por supuesto, pero las iglesias que él había fundado por su tarea misionera, expresa a los filipenses, repite: amados, amados, pero también les repite: han perdido el gozo. Y uno se da cuenta, ahora al final, en el capítulo 4, de todos los problemas quizás que tenían de unidad, hay algunos problemas que se dan con nombre. A ninguno de nosotros nos gustaría, ¿no es cierto?, que aparezca el nombre en medio de un conflicto: Evodia y Síntique. Entonces, vamos a ver ahora cuál era el tema central del desacuerdo de estas dos mujeres. Ustedes recordarán que cuando Pablo comienza la tarea en Filipos, esto está en Hechos 16, él comienza predicándole a mujeres. A unas mujeres que estaban a la orilla de un río, mujeres que se dedicaban al teñido de vestidos con púrpura, y predica a un grupo de mujeres, y la Biblia nos dice que Lidia, que era de otra ciudad, de Tiatira, Dios abrió su corazón para que estuviera atenta a la palabra que predicaba el apóstol Pablo. Y sabemos por la Escritura que Lidia se convirtió al Señor. Lidia creyó en el mensaje del Evangelio, creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías que vino a morir en una cruz y a resucitar y a otorgar perdón de pecados en todo aquel que crea en Él. Lidia, siendo una mujer influyente en la ciudad, se supone, ¿no?, que por el contexto bíblico, que Lidia, esta mujer, tenía a cargo a muchas mujeres, porque ella era como una empresaria de la púrpura, por así decirlo. Era alguien importante que podía recibir a los cristianos en su casa, era grande seguramente, podía atender. No sabemos si Evodia y Síntique habían trabajado con ellas, pero la cuestión es que la iglesia en Filipos comienza predicándose a mujeres. Obviamente se extendió el evangelio en toda la ciudad, y ya tenemos aquí los filipenses que, como ustedes pueden ver en el capítulo 1, ¿sí?, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo de Jesús que están en Filipos, dice, con los obispos y diáconos. Los obispos son los pastores, ¿verdad? O sea que era una iglesia constituida, era una iglesia fundada, una iglesia completa,
una iglesia en donde Pablo dice, bueno, se fundó una iglesia en Filipos, pasó a otros lugares, pero supuestamente de la cárcel escribe Pablo, y esta iglesia en Filipos, a pesar de estar constituida, tiene un problema de unidad. Este problema de unidad es múltiple quizás por varias personas, por eso Pablo una y otra vez los exhorta, sientan los mismos, piensen los mismos, pero no una unidad ficticia, no una unidad de acuerdo, una unidad política, sino una unidad en el Señor, que es distinto. Después vamos a ver que Filipenses 2 es el modelo de esa unidad. No sé si viene muy al caso decir qué significan los nombres, Evodia y Síntique, pero bueno, se los digo, ¿sí? Evodia significa, puede tener dos significados, un viaje próspero o alguien que es fragante, y el nombre de Síntique es afortunada. A veces Dios usa determinados nombres, determinadas personas que tienen un nombre que se relaciona, sobre todo en el Antiguo Testamento, con lo que estaba aconteciendo. La cuestión es que tenían un nombre muy positivo estas mujeres, y Pablo las tiene que exhortar. Ahora, fíjense en esto porque yo estoy leyendo de aquí y quiero hacerles notar un énfasis en la palabra. En el versículo 2 del capítulo 4, en el idioma griego, el idioma original de la Biblia, hay una repetición de palabras que la versión 60 no está reflejando. Sí está reflejando aquí la versión de Sociedad Bíblica Trinitaria, que dice, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique. A veces la repetición de palabras importa, sobre todo en el Antiguo Testamento de los hebreos, en su escritura tenían esa repetición de palabras para hacer énfasis. Eso queda quizás en el Nuevo Testamento, y Pablo está haciendo un énfasis aquí, no es, bueno, se traduce ruego en 60, también esta palabra significa, aparte de ruego, exhortación. Por ejemplo, Romanos 12:1, que dice el que exhorta en exhortar, es la misma palabra, o sea que se podría traducir de las dos formas. Nosotros hemos ido con exhortación, porque es algo más fuerte, exhorta a una y exhorta a otra. O sea, capta la atención de estas dos personas. Estas cartas eran leídas públicamente en la iglesia, y así como están ustedes sentados allí, las personas que Evodia no sé en qué lugar estaría, de la congregación y escuchan sus nombres, dicen, a Evodia exhorto, y a Síntique exhorto. ¿Y cuál es esa exhortación? No es muy larga, pero da en el clavo. Que sientan lo mismo en el Señor. Cualquier diferencia entre cualquier hermano que pueda haber en nuestra iglesia, aquí, cualquier iglesia del mundo, Dios te exhorta individualmente. Que prestes atención, que mires a Él y después que mires a tu hermano. ¿No? Primero a Él, porque Él es la base de la reconciliación. Él es la base sobre la cual todos nuestros orgullos tienen que caer a los pies de Cristo. Entonces cualquier problema, nosotros tenemos que mirar primero al Señor. Porque si miramos primero al hermano para solucionar el problema que nos generamos es que queremos solucionarlo humanamente. Y lo vamos a hacer, obviamente, mal. O lo vamos a hacer no bíblicamente. Si miramos al Señor, el Señor también nos llevará su palabra. Y el Señor nos dará el pensamiento bíblico correcto, según la diferencia que tengamos por nuestro hermano o hermana, para que Él sea la autoridad primeramente, y su palabra sea también la autoridad en nuestra vida, y todo lo que es nuestro ser realmente se sujete al Señor, para que haya reconciliación con nuestro hermano. Por eso es corto lo que le dice, quizás ellas esperaban un discurso, pero podemos suponer, ¿sí?, que estas personas no tenían un tipo de desacuerdo, podemos decir, a ver, si era un desacuerdo doctrinal, era un desacuerdo importante en cuanto a la palabra de Dios. No creo que Pablo le diga sientan lo mismo en el Señor. Él, a las falsas enseñanzas, por ejemplo, en la iglesia en Corinto, que había algunos falsos maestros, él denuncia específicamente cada una de esas cosas. Entonces nos podemos dar cuenta que la diferencia que tenía Evodia y Síntique no era doctrinal, no era elevada, no era una cosa, podemos decir, que tenía que intervenir a alguien doctrinalmente, era algo práctico.
era algo hasta en cierta forma simple, pero no siempre es simple los desacuerdos. A través de la historia de la iglesia uno puede ver desacuerdos históricos empleados a veces en la historia de iglesias conocidas y de siervos de Dios y de personas que por lo general no fueron doctrinales. Sí hubo en la historia desacuerdos doctrinales, pero la mayoría de los desacuerdos que pueden pasar no son tanto por la doctrina, porque eso se puede resolver de otra forma. Pasa por las posiciones orgullosas que tenemos, inflexibles, que no queremos cambiar, que pensamos a nuestra manera, que este mundo nos influye con su cultura de individualismo, y en nuestro individualismo queremos hacer exactamente lo mismo en la iglesia. No queremos cambiar nuestra forma de pensar en pro de la unidad. No es una herejía cambiar esa forma de pensar porque no atenta contra ninguna doctrina, contra ninguna enseñanza bíblica, o por lo menos contra nada fundamental que yo pueda demostrar con la escritura en mano. A veces son puntos de vista propios, a veces son, mayormente, formas de ser y formas de no negociar nuestras posiciones. Entonces, es evidente que el problema de Body Synthesis no era de ese tipo doctrinal, porque ya tenemos esos conflictos en otras cartas y Pablo lo resuelve de otra forma. Aquí tenemos algo práctico. Ahora, la Biblia, y Pablo, no dice cuál es el problema. No lo dice. Pero si lo diría, nos daríamos cuenta que la exhortación es lo mismo, que sientan una cosa en el Señor. O sea, si la Escritura, el Espíritu Santo por inspiración hubiese querido que Pablo nos dijera cuál es el problema específico entre Body y Syntyche, ahí entenderíamos la cuestión. No hace falta. Dios te dice, no hace falta, lo que dejo en la Escritura es suficiente para ti, para la iglesia. Lo que te dice es que la solución es la misma a todos estos problemas de diferencia. Siente lo mismo en el Señor. Nos damos cuenta que está hablando a personas que son creyentes, porque en el versículo 2, el versículo 3, haciendo Pablo una lista de sus colaboradores, las cuales están incluidas ellas, dice, cuyos nombres al final están en el libro de la vida. O sea, no es la reconciliación entre alguien que no era creyente y una creyente, o dos que no eran creyentes. Son reconciliaciones entre dos hermanas en la fe, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso puede ser reconciliable. Ahora, cuando supongamos, ¿no? Es una suposición, que una no fuera creyente, ¿dónde va a estar la reconciliación? Porque el que es no creyente no puede sentir en el Señor, no puede pensar en el Señor, porque no lo conoce. Porque aún sabe del nombre de Cristo, pero no lo vio crucificado y es su Salvador. No lo vio así por la fe resucitado y que es su Señor. No lo vio por la Escritura que está sentado a la diestra de Dios, victorioso. Entonces el que es no creyente jamás va a poder conciliar algo con el que es creyente. Si fueran dos no creyentes, bueno, tienen psicólogos, tienen coaching, tienen todo lo que el mundo ofrece, soluciones empresariales, cuando hay problemas en las empresas llaman personas de resolución de conflictos. Eso no es para nosotros, esto es la iglesia del Señor. Pero ellos lo solucionan de un punto de vista político, de un punto de vista de formas, pero en su corazón, los odios entre empleados, ¿sí? Muchos de ustedes trabajan aquí, en algún lugar, y se darán cuenta de los conflictos que hay de personas, que no se pueden ver, no se pueden hablar, no se pueden tratar, a veces son entre empleados, entre jefes y empleados, etc. Pero ¿cómo se solucionan eso? Y bueno, el mundo aporta soluciones, pero nunca va a haber unidad. Esto es la iglesia del Señor. Estas son dos personas que están escritas en el nombre de la vida. Y si tú eres creyente, estás escrito en el nombre de la vida, en el libro de la vida, perdón, y la solución está en el Señor, como vamos a ver ahora. Otra cosa que notamos es que es un tema público, ¿sí? Y los temas públicos pueden provocar dos cosas aquí en la iglesia. Por eso Pablo las enfrenta públicamente a Body y Syntyche. Porque por un lado, habría gente que simpatiza con Evodia. Hay gente que le cae más en gracia, no sé. Hay gente que era familiar de ella.
y otros estarían del lado de Síntique. O sea, que estas dos personas no eran simplemente dos hermanas más en la iglesia, sino personas que habían batallado por el Evangelio con el apóstol Pablo. Por eso dice en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. El antecedente de las que combatieron el Evangelio es Evodia y Síntique, nos está refiriendo a otra. Esto se ve claro en el idioma original de la Biblia. Algunas versiones añaden a otra palabra, estas mujeres, ¿sí? Pero es correcto. Está hablando que Evodia y Síntique habían combatido. ¿Qué es combatir por el Evangelio? Arriesgaron sus vidas en una nación pagana, en una nación que denunciaban a sus falsos dioses. Ellas combatían. Cuando a veces las mujeres dicen, ¿qué puedo hacer en la iglesia porque no hay pastores? Combate por el Evangelio. Nadie quiere salir a predicar el Evangelio. Nadie quiere poner su cara en el mundo a predicar el Evangelio y pasar vicisitudes. Piensan que la única forma de servir a Dios es en un púlpito de madera, y no es así. Dios ha levantado maestros, ha levantado pastores, etc. Pero si alguna mujer se pregunta, ¿qué puedo hacer para Dios? Primero sé en el aspecto bueno, como el Evodia y Síntique, y tendrás un campo de acción inimaginable en este mundo. ¿A quién les puedes predicar el Evangelio? A veces puedes hacerlo de forma personal, otras veces como un plan de la iglesia, de muchas formas, ¿sí? Y estas habían combatido en el Evangelio, o sea, esa es la parte buena de ellas. Ahora, personas que habían combatido en el Evangelio, que por muchos años trabajaron, ahora hay una desunidad pública, es visible. Llegan los hermanos a la reunión el día domingo y ven que Evodia se sienta del lado izquierdo y Síntique del lado derecho, y quizás una adelante y la otra atrás para que no estén lo suficientemente cerca. Y cuando están en la parte de compartir el almuerzo, una está por allí, la otra está por allá, y parece como que nadie se habla. Era algo abierto. Por eso exhorta de forma abierta. Estamos suponiendo, ¿no?, que es así, pero posiblemente esa forma abierta se manifiesta como por actitudes, por desaires, por dar la espalda, por mirar para otro lado, por un saludo frío de compromiso y nada más. Pero él recuerda, ellas combatieron por el Evangelio. Entonces, si alguno simpatizaba con una de las dos, podía terminar la iglesia de Filipo ¿en qué? En división. Si es que ya no la había. Si es que ya no había dos bandos, el bando de Evodia y el bando de Síntique. Y cuando hay dos bandos, y cuando hay desunidad, también podría pasar esto, que ven estas dos mujeres que habían sido grandes colaboradores y eran quizás de Pablo, pero generan una tensión en la congregación, generan esa, decir, ahí está Evodia y Síntique que se van a hablar, no le podés decir a Síntique que le dice a alguien, no le podés decirle a Evodia tal cosa, ¿y por qué tengo que ser yo el mensajero? Voy a hablarle tú. No se llevan. Generan tensiones. ¿Y qué generan las tensiones? Se pierde el gozo de la congregación. La tensión se manifiesta en las reuniones, están cantando, contempla a Dios, pero están contemplando a Síntique y a Evodia y se les va la mente en estas dos personas y te quita el gozo. ¿O no pasa? Que cuando nuestros problemas superan nuestra adoración a Dios, estamos pensando en algo que no corresponde. Te desenfoca de la adoración a Dios, te desenfoca de la palabra, estás escuchando la predicación y termina la reunión, ¿qué va a pasar con Síntique y Evodia? ¿Se entiende? Genera este tipo de cosas y el gozo no se puede recuperar hasta que los problemas no se llevan a la cruz de Cristo. El gozo no se recupera en la congregación hasta que se habla. Y hay una cosa muy particular aquí. Pablo no le esquivaba a los problemas. Pablo iba directo al asunto de los problemas. Él no tenía reputación de perder. Todo lo tengo por basura, escoria, estiércol, todos los sinónimos bíblicos le di de esa palabra que dice todo lo tengo por basura, podemos decir, por amor de Cristo, por agradar a aquel que lo llamó al ministerio. O sea que la reputación no importa cuando quieres atacar un problema, pero Pablo no podía tomar este problema, se lo encarga a alguien. Aquí hay una cosa muy particular, en el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti. ¿Quién es esa persona? Porque si también te ruego a ti, cambia de interlocutor. La carta va dirigida ¿a quién? A los filipenses con sus pastores y diáconos, ¿verdad?
no es una carta personal, como la de Filemón, la de Timoteo, la de Tito, que si diría a ti le sigue hablando la misma persona. Aquí no hay un antecedente, ¿quién es? Quizás un poco, no sé, el misterio de nuestra traducción es que dice que te ruego también a ti, fiel es una palabra normal, pero usa una palabra muy especial, esa palabra compañero. Ustedes pueden leer la palabra compañeros del Evangelio en otras partes del Nuevo Testamento, pero esta palabra es única en el Nuevo Testamento. Aparece solamente aquí. Se pronuncia susúos. Se puede suponer, y creo que puede ser una buena interpretación bíblica, que se trate de un nombre propio. ¿Sí? Vieron que Síntique y Evodia tienen su significado. Susúos quiere decir compañero, aunque como es una palabra que aparece una sola vez, tiene sus raíces en otra, que uno puede deducir algo, pero posiblemente esta persona era bien identificable en la congregación de Filipo. O sea, ¿a quién se refiere cuando te dice, te digo a ti, fiel, susúos, compañero? Está hablando de una persona que Pablo le pide esto. ¿Qué le pide a susúos? Que ayude a las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Después nombra a Clemente, que también fue una persona que combatió en el Evangelio, y los demás colaboradores. Ahora, esta persona es utilizada como un mediador en el conflicto, pero un mediador bíblico. Pablo exhorta, pero él no deja librado a que Evodia y Síntique solucionen su problema simplemente con la carta. No manda un mensaje de WhatsApp diciendo solucionen esto, no manda un email, él manda una carta, pero también designa a una persona. Monitoreen cómo sigue esa relación, si va a tener una resolución bíblica o no. Si Pablo estuviera presente, él lo haría, pero acá encomienda. Y presten atención a esto, hermanos. ¿Quién quiere mediar en los desacuerdos que hay entre hermanos por el bien de la congregación de Dios? ¿Quién es el que quiere poner la cara? ¿Quién es el que deja de lado su reputación, sus temores, y va y ataca el problema y no mira para otro lado diciendo, alguien lo va a solucionar? A veces, a mí me pasa como pastor, y yo les exhorto a las ovejas diciendo, yo obviamente puedo solucionar problemas, puedo dar consejería bíblica, pero que el resto no se desentienda porque son miembros del cuerpo de Cristo, y la Biblia nos ayuda, nos exhorta a que tenemos que amarnos unos a otros, y en ese amor también hay una exhortación de unos con otros. Entonces, este fiel compañero, este sussurro, puede ser tú, puede ser una hermana, puede ser un hermano, en este caso decir un nombre que trate esta diferencia entre las hermanas. Entonces vemos ya algunos principios de la unidad en los conflictos. Es una unidad basada en la palabra de Dios. Primeramente, el tema se tiene que tratar. El tema tiene que ser hecho de sentir lo mismo en el Señor, en un acuerdo político. No, hay un dicho en Argentina, decir barrer la tierra bajo la alfombra. ¿Se entiende aquí ese dicho? Bien, es como decir, son soluciones muy temporales, porque un día esa alfombra se va a llenar y va a tener que salir toda esa tierra. Es atacar el problema bíblico, y no solamente por una exhortación y por una carta, sino por alguien que se encargue, por alguien que llegue al final de esto, porque no puede persistir esto. Porque de persistir esto, o sea, el problema entre Evodia y Síntique, va a terminar en que la iglesia tiene bandos. Uno podría suponer que este tipo de divisiones vienen por hombres, ¿sí? Un maestro con otro maestro. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, podría pasar lo de los corintios, pero este desacuerdo vino por mujer. O sea, en nuestro estado todavía no regenerado nuestro cuerpo, porque si somos creyentes, nuestro espíritu, nuestro corazón es nuevo en el Señor, Él ha regenerado por medio de su Espíritu Santo, tenemos vida en Cristo, pero mientras estemos esta carne y esperamos la resurrección, batallamos contra la carne, y mientras estemos esta carne va a surgir esta cosa. Evodia, su carne, Síntique, su carne, y va a tener que ser tratado. O sea, si en Corinto se dio problemas con hombres, aquí se peligraba la unidad de la iglesia por la desunidad de dos mujeres, ¿sí? Y esto atentaba contra el gozo de la iglesia. ¿Cómo se logra una unidad que sea bíblica?
¿Cómo hacemos que Body Synthetic y cualquier persona en la historia de la iglesia, esta iglesia que nuestra, allá en Argentina, puedan sentir lo mismo? Ustedes han seguido la carta. Y esto se encuentra en el capítulo 2. Vamos a leer el 7 y el 8. Miren, aquí está la gran solución. Toda la carta es la solución, pero esta es como la parte central para solucionar el problema de Body Synthetic. Dice que el Señor Jesucristo, en el versículo 7, dice: sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús no tenía ningún conflicto. Esto no estaba hablando de la encarnación de Cristo. Pero nosotros sí teníamos un conflicto con Él. Nosotros sí éramos pecadores, enemigos por naturaleza de Dios. Nosotros estamos enemistados con Dios de nacimiento y nuestras malas obras por práctica. Nacemos como personas pecadoras y que desarrollan su enemistad con Dios durante toda su vida. Nuestro problema era con Él. Y Él también, podemos decir, tenía problema con nosotros, porque nos dijo: el día que el hombre pecare, ¿cuál es el castigo? Morirás. Dios no quiere la muerte del impío, pero Él es justo y santo y tiene que cumplir su justicia. Entonces aquí viene algo que tuvo que hacer Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para reconciliarnos con Dios. ¿Qué es lo que hizo según leemos en el versículo 7? Se despojó a sí mismo. Es muy difícil entender esto teológicamente. ¿Qué significa? Significa que estaba en los cielos y ahora tiene que dejar la gloria, no su divinidad, Él siempre la conservó, y tiene que venir a nacer en lo que el mundo intenta recordar, que es la encarnación, la Navidad. A nacer en esa humillación, no solamente ya en sí mismo es la humillación, ¿sí?, encarnal. O sea, Dios tomando parte de su creación, siendo, como sabemos, perfectamente Dios, Jesucristo es perfectamente Dios, pero también perfectamente hombre. La encarnación tiene ese misterio de que conservó su divinidad al 100%, siguió siendo divino, pero también ahora toma humanidad. Y la divinidad encarnando es una humillación. Y fíjense en dónde nació. Nació en un maloliente pesebre. Y se crió en una de esas ciudades donde la gente dice: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? O sea, no se crió en la mejor ciudad. Y así vivió toda su vida. Pero su humillación máxima la tenemos, ¿no es cierto?, como dice el versículo 8. Y hallado en esta condición de hombre, donde el Dios que no necesitaba de nada tuvo sed, tuvo hambre y se cansó. El Dios que podía cargar en su dedo el universo tuvo que cargar la cruz y se le caía la cruz porque vencía el peso de su espalda. ¿Y dónde iba con esa cruz? Al monte del Calvario a morir. Fue hecho obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero en esa muerte de cruz, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba reconciliando a su pueblo por el cual Cristo murió y resucitó. Sin la cruz no había reconciliación. La cruz era el símbolo de nuestra muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros pecados, pero Él murió y cargó nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Y esa reconciliación la hizo solamente posible el Hijo de Dios al precio de su vida y al precio del despojamiento. O sea, que dice en griego kenosis. Se despojó a sí mismo y fue hecho obediente hasta la muerte. Aquel que no tenía que sujetarse a nada, ahora en su condición humana se sujeta a su Padre, fue hecho obediente. El objetivo final era la cruz.
y allí fue, y allí murió, y allí dio su vida para reconciliarnos con Dios. Ahí está la clave de Evodia y Síntige. Pablo dice en muchas ocasiones, deja ver esta expresión: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada día mueres. Hermanos, hermanas, ¿estás crucificado con Cristo? Es una cuestión de cada día. Hoy podemos estarlo, mañana no. Mañana nos levantamos en nuestro orgullo y chocamos con alguien. Estoy hablando de hermanos, estoy hablando del contexto de la palabra de Evodia y Síntige. ¿Hay algún conflicto aquí? Yo no los conozco, y si los conociera no cambiaría la cosa. Si estuviera en una iglesia y yo sabría que hubiera conflictos, es lo mismo. Iría a apuntar a solucionar eso, pero daría la misma solución. El remedio es el mismo. No se trata de una lucha doctrinal, se trata de diferencias, porque nuestro ego, nuestro orgullo, no está llevado a la cruz. Cuando nosotros conservamos nuestro orgullo diariamente, cuando Evodia conserva su orgullo, se encuentra con un día donde Síntige también tenía su orgullo súper elevado, chocaron en algo y eso se fue alimentando. Y eso se fue haciendo más grande hasta que fue un escándalo casi público en la iglesia de desunidad. Pero ¿qué hubiese pasado si el día 1 del conflicto Evodia fue a la cruz, oró al Señor diciendo: Señor, soy una pecadora que tú has perdonado en tu gracia, he predicado a otros el Evangelio, empiezo a tener algún resentimiento en contra de Síntige, y Síntige orando y diciéndole lo mismo al Señor: Señor, quítame esto, confirma el amor por mi hermana y ayúdame a hablarle cuando la encuentre. En el día 1 quizás no hicieron esto, fueron en su propia carne, chocaron, y en el día 2, que podrían haber dicho esto: hoy choqué, capaz que fue un miércoles, y después pensaran: ayer ofendí a mi hermana Síntige, diría hoy, y viceversa. ¿Y por qué lo hice si es mi hermana por la cual Cristo murió? Si todas hemos bebido el mismo Espíritu que el Espíritu Santo, si todos hemos sido salvos, tenemos una sola fe, un solo bautismo, como dice también en otra parte de la Escritura, ¿por qué? Y voy y le pido perdón. Pero no pasó esto en el día 2, no pasó en el día 3, y ya en el día 4 se dio por algo hecho. Estoy enemistado, y esto va a seguir. Yo tengo la razón, no voy a cambiar. La otra pensaba: yo tengo la razón, no voy a cambiar. ¿Cuánto tiempo duró? La Biblia no lo dice. ¿Cuántos meses pasaron? La Biblia no lo dice. Pero ahí sabemos que esto se prolongó en el tiempo. ¿Cuántos mensajes escucharon Evodia y Síntige acerca del Evangelio de la cruz de Cristo en ese tiempo de enemistad? ¿Por qué esos mensajes de la cruz, que llevaba su orgullo, o sea, pataleando y arrastrándose a la cruz a ser crucificado, por qué no lo solucionaron? Porque se habían vuelto impermeables a ese tipo de exhortaciones. Porque ha pasado lo que la Biblia dice: si tienes algo contra tu hermano, antes de presentar tu ofrenda a Dios, ve y reconcíliate con tu hermano. Pero ellos seguramente participaron de la cena del Señor, escucharon mensajes, y la palabra se volvió impermeable a ellos. Y el problema es que tanto ellas como parte de la congregación se volvieron impermeables al mensaje de la cruz de Cristo. Ellas se volvieron orgullosas y otras siguieron su camino volviéndose orgullosos. La iglesia perdió el gozo, y Pablo tiene que venir a solucionar este problema. Y el problema se soluciona siempre con el mismo remedio, la misma receta: ve a la cruz de Cristo. Mata tu orgullo, mata tu personalidad arrasadora. Sé como Cristo, humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para ir terminando, quisiera que vayamos, si bien el pasaje que se me asignó daría para varios mensajes, ¿sí? No quería dejar de decir lo que sigue en los versículos, que también está relacionado, por supuesto, aunque quizás haya un poquito de unidad de quiebre de pensamiento a partir del versículo 4 hasta el 8, pero no importa, eso es una suposición simplemente. Pablo dice en el versículo 4: gozaos en el Señor siempre, otra vez lo digo gozaos. Eso lo vimos. Fíjense en el 5. Dice, en el 6. Quisiera hacer foco ahí porque no nos queda mucho tiempo.
Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, luego con acción de gracias. Lo que podemos ir deduciendo de estos problemas de desunidad es que las personas, aparte de perder la paz, cuando perdés la paz te volvés ansioso. Cuando perdés la paz tenés esta ansiedad que en vez de ir en oración a presentar tus ansiedades, las canalizás de otra forma. Canalizás tus ansiedades comentándole a otro hermano y lo cargas al otro hermano. Mucha gente hoy expresa su ansiedad en redes sociales. ¿Vieron cuando publica una persona una cosa que no sabe qué querés decir? Pero ella sí sabe qué querés decir. Pero no es el medio. Es como nos dice el versículo, ¿no? Por nada estéis afanosos en una ansiedad así, sino que esos pedidos tienen que ser llevados a Dios en oración y también con una acción de gracias, reconocer la misericordia, la gracia que Dios tiene con nosotros. En el versículo 7, el versículo 6, ansiedad. En el versículo 7 es la falta de paz, es lo que confirma lo otro. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La iglesia, cuando está en desunidad, pierde el gozo y también, obviamente, está asociado, todo el fruto del Espíritu está asociado, pierde la paz. Pero la paz de Dios sobrepasa a todo entendimiento, nos dice la Escritura, y es la que guarda nuestro corazón. Con el problema del orgullo, con el problema de la desunidad, con el problema de la ansiedad, nuestro corazón está abierto y desprotegido. Cuando vamos a Dios, cuando vamos a la cruz de Cristo, muere nuestro orgullo, nuestro corazón está seguro, guardado por Dios, y Dios guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si no, somos un caos de pensamiento, un caos de personalidad. Se supone, hermanos, que a medida que pasan los años en el Señor, nuestro comportamiento en el Señor se va pareciendo más al Señor. Si antes era una persona súper ansiosa, ahora aprendo a descansar un poco más en el Señor. No es que ya lo haya cansado, como dice Pablo, pero un poquito más. Si antes de conocer a Cristo vivía con pastillas todo el día, ahora puedo conocer la paz que Cristo da, que no es como el mundo la da. Y cuando tengo estas cosas, mi ocupación mental es correcta, versículo 8. Por lo demás, hermanos, ¿en qué vamos a pensar, hermanos? Todo lo que es verdadero, podemos hacer un mensaje de cada palabra, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, y acá hay algún tipo de explicación, todo lo que es de buen nombre, lo que sea digno de mencionar, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso ocúpense en pensar. Seguramente, si vienen de una iglesia joven, muchos de ustedes han pasado por alguna de estas cuestiones de enemistad, ya sea con uno mismo o dos personas como Ebodi y Simpique, y decime si no ocupa tu pensamiento eso, si no te preocupa. Si es el problema contigo, una y otra vez pensando, y no se cumple. Estoy pensando en lo que no es de buen nombre, estoy pensando en lo que es falso, porque realmente no es verdadero y no es honesto, no es justo, no es puro, no es amable. Entonces el problema de los filipenses lo vamos dimensionando, perdieron la paz, entraron en ansiedad, una desunidad visible, a riesgo de una división y su mente ocupada en cosas periféricas que no es Dios, su palabra, el Evangelio. El versículo 9, para terminar, dice: mas en gran manera, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Quisiera terminar con este pensamiento. Pablo dice en un momento: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Seguramente te pasará, como me pasa a mí, que cada vez que leo eso, dice: esto lo podía hacer Pablo. No es para mí. Esto era un apóstol elegido de Dios a los gentiles, no es para nosotros. Pregunta: ¿es para nosotros? ¿Están seguros que es para nosotros?
es para nosotros. Parecería como que nos damos ínfulas de orgullo, es decir, tengo que ser igual a Cristo. Sí, nosotros pensamos en Cristo reinando en el cielo. No, esa parte de Cristo no. Es la parte de Filipenses 2, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la parte que tenés que pensar cuando dicen, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O acá el apóstol dice, lo que viste, miren, dice lo que aprendiste, se enseñaba, lo que recibiste, lo que oíste y viste, o sea, todos los sentidos comprometidos. O sea, Pablo era una persona íntegra. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que ser personas íntegras. No solamente que tiene una sana doctrina para hablar, sino una sana doctrina para vivir. Si alguno se ha alegrado que ha encontrado una iglesia de sana doctrina, me alegro que la viva. Yo lo que le digo a los hermanos, no puedo tener esa autoridad aquí en esta iglesia, pero yo le digo a los hermanos de mi congregación, podemos ser una iglesia que se precie en la ciudad de sana doctrina y no vivir esa doctrina. Podemos ser una iglesia, esto es muy duro lo que voy a decir, yo lo dije en mi congregación, yo lo digo como que lo digo para allá. Podemos ser una iglesia que tiene bulimia espiritual. Sucede comemos bien los domingos y vomitamos el lunes lo que comimos los domingos. Y no nos queda en el resto de la semana. Es triste, pero puede pasar. Es un gran peligro que tenemos que evitar. Pablo se pone como ejemplo, decían, ¿vieron lo que vieron de mí, lo que oyeron, lo que les enseñé? Todo. Síganme como yo soy ejemplo de Cristo. En su humillación, en su humildad, en su despojamiento. Yo no conozco, hermanos, todos los que están aquí, pero dos exhortaciones. Si no conoces al Señor Jesucristo, no habrás entendido nada casi de lo que dije, pero sí la palabra de Dios pudo empezar a hablarte a partir de esto. Jesucristo fue a la cruz y antes de eso se despojó de sí mismo, pero aún en esa condición humana, Él se humilló. La Biblia te dice, si no conoces al Señor, que aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, la hallará. Esto quiere decir que si estás pensando en que puedes tener una religión anexa a tu vida y conservar tu vida, Dios te dice al final de los tiempos, cuando estés en mi presencia, cuando partas de este mundo, cuando mueras, Dios va a decir, tu vida la perdiste. E irás al infierno. Irás a la condenación eterna. Jesucristo se despojó de sí mismo, fue a la cruz, y para ir a Jesucristo te tienes que despojar de vos mismo. Tienes que caer delante de Él, de rodillas, y decirle, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Pedirle perdón por tus pecados y arrepentirte de ellos. Ser consciente que somos enemigos de Dios y que nunca vamos a sentir las cosas del Señor, por más que alguien quiera hacernos sentir las cosas del Señor, no lo vamos a sentir si no caemos rendidos delante del Señor Jesucristo. No tendremos su Espíritu Santo, no tendremos su mente, no podemos pensar en nada bueno y tu vida la perderás. Que no sea así, que al decir pierdo mi vida para ganarla en Jesucristo. Y hermano, hermana, lo que te digo, como esta carta es para todas las iglesias del Señor, siempre van a venir problemas. O sea, sabemos, siempre va a haber una manifestación de bodhisattva, pero el tema es este, que dure lo menos posible, que se solucione en el día 1, el 2, el 3, que en lo posible no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que se resuelvan los problemas lo antes posible. Señor, también decía Pablo, el Señor Jesucristo viene pronto, parte en la carta de Filipenses. Esa es la razón. Hay un mundo hacia afuera, hay una Valencia allá afuera, que espera ser evangelizada, que espera a entrar por esa puerta. El día que invitemos a alguien y entre por esa puerta, que no vea el bodhisattva, sino que vea a una congregación rendida a los pies de Cristo. Que lo que se ve aquí es que hay un Señor, hay un Salvador. El primer evangelio que predicamos es la iglesia, Juan 17. Que sean uno, que sean unidos, como el Padre es en Jesucristo y Jesucristo en el Padre. Se convirtió en ti y tú en mí. Que sean consumadamente uno, perfectos en unidad. O sea que el primer evangelio que predica la iglesia no es el salir y pararse en una plaza, es decir, Jesucristo es el Salvador, etc. El primer evangelio que va a haber en el mundo es nuestra unidad. Que Dios nos bendiga.